La generosidad, una expresión de mi fe. La generosidad, una expresión de mi fe. Y si algo hemos visto este tiempo que hemos estudiado la iglesia primitiva, porque estamos estudiando todo el libro de Hechos, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta cómo era la iglesia primitiva, cómo era su vida, cómo era su experiencia cristiana. Y si algo hemos visto es que era una iglesia que daba su vida por la misión, ¿sí o no? O sea, ellos vivían única y exclusivamente para la misión de Dios. Todo lo que hacían, todo lo que pensaban, todo lo que decían, todo lo que eran, giraba en torno a una cosa, en torno a la misión de Dios. Ellos no separaban lo sagrado de lo secular, es decir, para ellos todo tiempo era sagrado, todo momento era sagrado, en todo momento vivían para el Señor, todo lo que hacían era rendido en alabanza y adoración al Señor. Esta semana escuché una historia que me impactó mucho. Ayer estuvimos en una capacitación en un seminario que se llama Enfoque Global, que estamos trabajando sobre todo el tema misionero, cómo llevar la iglesia a ser una iglesia misionera, que es lo que anhelamos, donde cada creyente viva para cumplir la gran comisión, en el lugar donde esté, en el lugar donde se ejercita, o tal vez en otra parte donde Dios le quiera llevar. Y el predicador hablaba de su mamá. Él decía, mi mamá, decía él, mi mamá era una mujer que alcanzó a estudiar solo la primaria, es decir, era una mujer que, él decía, ella ni siquiera sabía leer y escribir bien, pero cuando ella se convirtió al Señor, ella era una peluquera, y ella desde que se convirtió dijo, todo el que se siente en esta silla tendrá un propósito, escuchar el evangelio. Y ella dijo, de aquí en adelante mi peluquería será mi campo misionero. Hermano, y toda persona que se iba a peluquear, donde ella, toda persona recibía el evangelio, le compartía el evangelio, y muchas de estas personas creyeron al Señor. Era una hermana de la primera iglesia bautista, y la gente en la primera iglesia bautista conocía mucho a la hermana, porque muchos de los que estaban en esa iglesia había sido gracias a que un día se habían sentado en esa silla de esa peluquería de la hermana. Y esa hermana tenía grupos de oración, grupos de consejería, pero esa silla de su peluquería era su campo de misión. Ella la consagró al Señor y dijo, Señor, toda persona que se siente aquí, le voy a predicar el evangelio. Y muchas personas en la primera iglesia bautista son el fruto espiritual del trabajo de esta hermana en esa silla de peluquería. Esto me hace pensar en que definitivamente sí hay gente que entiende que todo lo que son y todo lo que tienen gira en torno a la misión del Señor. Si nosotros estamos sobre esta tierra como cristianos, lo estamos con un propósito: servir a la misión, al encargo que el Señor nos dio. Es decir, que ahora toda nuestra vida, hermano, debe girar en torno a la misión del Señor. Y eso involucra un área que es bien delicada y un área que es bien complicada que nos toquen, y significa también el área financiera. Hoy llegamos a un texto que nos habla de eso, de la generosidad de la iglesia. Y está allí en Hechos capítulo 4, hoy vamos a estudiar del versículo 32 al 37. Y hoy vamos a hablar de la generosidad. ¿Por qué? Vamos a ver como varios elementos. ¿Por qué es tan complejo para el ser humano ser generoso? ¿Por qué es tan difícil para nosotros ser generoso? Pero también vamos a ver la importancia que la Biblia da a que el creyente sea una persona generosa. Así que en primer lugar, lo que vamos a estudiar esta noche, vamos a entender que debemos ser generosos porque tenemos un Padre que es generoso. ¿Por qué tenemos que ser generosos los creyentes? Primero porque ¿quién nos adoptó como sus hijos? ¿Quién nos salvó? Nuestro Padre Celestial es un Padre que es muy generoso. Y nosotros somos un reflejo de la imagen de Dios, debemos serlo. Y debemos ser un reflejo de la imagen de Dios sobre la tierra. Por favor, miren los versículos 32 al 35 y usted va a ver la generosidad de estas personas. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Miren esto, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, los que lo repartían a cada uno según ¿qué? Según la necesidad. ¿Cómo le parece a usted esta manera de vivir de la iglesia primitiva? ¿No le parece a usted esto un nivel de generosidad demasiado elevado? Nos dice la palabra que la multitud de los que habían creído
era de un solo corazón y un alma. Y todo lo que tenían ellos, ninguno decía que era suyo propio, sino que era tal el nivel de generosidad que estas personas eran capaces de vender las propiedades, las casas, para traer el precio de lo vendido a los apóstoles y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo cuando leo un texto de esos, perdóneme hermano, yo no sé usted, yo cuando leo un texto de esos yo quedo boquiabierto. Yo quedo como, wow, venga, esto es verdad. Este tipo de generosidad puede darse, sí, puede darse. Y lo que nos enseña este texto es que los cristianos necesitamos ser las personas más generosas de este planeta Tierra. La generosidad, ¿qué es la generosidad? Bueno, déjeme darle un significado muy personal, algo que yo tomo como una definición, porque pues los diccionarios dicen que generosidad simplemente ponen el que da, el que da a los pobres o el que da con abundancia. Bueno, yo creo que la generosidad va más allá. Yo creo que una generosidad provocada por el Espíritu Santo es la capacidad de dar lo mejor de nosotros mismos para el bienestar de las demás personas. Escuche esto. La generosidad es la capacidad de dar lo mejor de nosotros mismos para el bienestar de los demás. Esa es la misma definición del amor ágape en la Biblia. Cuando la palabra dice amados los unos a los otros, el Señor está diciendo de todo lo mejor de usted para que el otro pueda ser feliz y estar bien y conocer más al Señor. Entonces, prácticamente la generosidad bíblica nace del amor que el Espíritu Santo provoca en nuestros corazones. O sea, la generosidad que vemos en la Biblia no es una generosidad común, no es dar de lo que nos sobra, es dar de lo que tenemos. Porque nosotros tenemos ese problema, nosotros decimos, no, yo doy cuando me sobre. O pensamos que una persona es generosa porque tiene, no porque le sobra. No, estas personas mostraron su generosidad nacida en un amor genuino porque querían que los demás no sufrieran necesidad. Escuche esto, ¿qué era lo que hacía que ellos llegaran a tal punto de vender sus propiedades para dar a los necesitados dentro de la iglesia? Es porque ellos tenían un amor tan profundo, una unidad tan profunda dentro de la iglesia. Aprendían a amarse tanto que la Biblia lo describe, que la multitud de los que habían creído, y recuerde que estamos hablando de más de 8,000 personas, sin contar mujeres y niños, la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. ¿Usted sabe lo que eso significa? Es que el amor que había logrado generarse dentro de la iglesia era tan profundo que pensaban, tenían un mismo sentir. Tenían un mismo corazón. La Biblia dice que eran de un mismo corazón y una misma alma. Y era a tal punto el amor que se tenían que los que tenían más capacidad que otros estaban dispuestos hasta a vender sus propios bienes para que los demás no pasaran necesidad. ¿A usted le parece eso generoso o no? Wow, por favor. La verdad de la generosidad bíblica es una manera visible de expresar mi amor. Escuche. Es muy fácil decir yo te amo, y es muy fácil dar un abrazo después del culto, y es muy fácil decirle a una persona te amo en el amor del Señor, y despedirnos con un besito y una mirada de pronto medio tierna y muy entre hermanos. Pero el amor se hace visible con actos como el acto de la generosidad. Esto que ellos hacían era una manera de hacer visible que ellos amaban a sus hermanos, no solo de palabras, sino que estaban dispuestos a entregar lo mejor de sí mismos para que sus hermanos no pasaran necesidad. Yo creo que este texto nos confronta. ¿A quién nos confronta este texto? Este texto nos confronta mucho. Este texto nos confronta con nuestro egoísmo. Este texto nos confronta con nuestra egolatría, con el deseo de nosotros ser los únicos que queremos estar bien. La generosidad de la iglesia primitiva estaba basada en el amor a Dios primeramente. Esta gente amaba a Dios al punto que sabían que todo lo que ellos eran y tenían ya le pertenecía a Dios. Y en el amor al prójimo, en el amor a la iglesia, para que no sufrieran. Recuerden que quien se convertía en la iglesia primitiva era sacado de la familia y prácticamente desheredado. Así que muchos de estos creyentes judíos quedaban sin con qué sostenerse. Entonces los que más tenían dinero asumían una responsabilidad de poder sostener a aquellos que no lo tenían. Y esto no es una película, y esto no es una novela, es la realidad de la iglesia primitiva.
Era un amor que nacía de la unidad que produce el Espíritu Santo, porque dice que los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. O sea, a ver, la Biblia dice algo muy claro, que en el creyente se derrama el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, Dios nos ha dado la capacidad de amor, de amar a los demás. Por eso este tipo de generosidad no se puede experimentar si no es por el Espíritu de Dios. Porque normalmente la generosidad que no es dada por el Espíritu Santo es una generosidad que busca ser pantallosa, que busca figurar. Pero esta generosidad es una generosidad que no busca figurar, sino que busca el bien de los demás. Y viene como producto del derramamiento del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha sido dado el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿Cuántos saben aquí que tenemos un Dios profundamente amoroso? Ese es un atributo perfecto de Dios. Tan perfecto, hermano, que Dios cohabita en la Trinidad en perfecto amor. Y Dios decidió hacer al hombre para expresar ese perfecto amor que hay en su corazón. Escuchaba una predicación esta tarde que me encantó, donde decía que la Trinidad de Dios, que Dios tenía tanto amor que no solo lo derramaba en medio de la Trinidad, sino que buscó crear otras personas para hacerlas sus hijos, adoptarlas como sus hijos y poder a ellos también derramarles su amor. Es decir, el amor de Dios es una cosa tan inmensa. Y dice la Biblia que ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué podemos ser generosos? ¿Por qué podríamos nosotros llegar a unos niveles de generosidad tan profundos? Porque el amor del Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones para poder amar al prójimo como a quién, como me amo a mí mismo. Para poder amar a los demás como yo me amo a mí mismo. Hermano, este tipo de generosidad no solo produce un impacto poderoso en la iglesia, no solo produce crecimiento espiritual en la vida de los demás creyentes y fortalecimiento, sino que este tipo de generosidad produce un impacto en el mundo muy poderoso, que la gente dice, vení, ¿en serio? ¿En serio? Porque el mundo no es generoso. ¿Por qué no es generoso? Ya lo voy a explicar. Porque el mundo ha sido filtrado por una filosofía satánica basada en el egoísmo. Entonces, la generosidad de la iglesia impacta profundamente no solo la iglesia, sino el mundo. Por eso si usted lee el versículo 33, nos dice que y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La Biblia en Hechos de los Apóstoles muestra cómo la gente honraba, cómo la gente tenía en alta estima a la iglesia. Nos dice que eran alabados por el pueblo, que eran honrados por el pueblo, que el pueblo los tenía en una estima muy elevada. ¿Por qué? No solo por la predicación, sino por la calidad de vida que los creyentes vivían. Es que eso es un estilo de vida que el mundo nunca podrá imitar, ¿o sí? No. Estamos hablando de un estilo de vida volado, un estilo de vida que solo lo puede producir en una persona que está llena del Espíritu de Dios. Mis hermanos, Jesús cuando oró por nosotros, cuando oró por sus discípulos y cuando oró por nosotros en esa oración de Juan 17, precisamente Jesús habló de esto. Se lo voy a leer, no lo busque. Juan 17 del 20 al 21 dice así, apúntelo allí en sus notas. Juan 17 del 20 al 21 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire, el Señor está orando no solo por sus discípulos, sino por nosotros que vamos a creer en Él. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está mostrando que la unidad de la iglesia, basada en el amor genuino a través del Espíritu Santo, esa unidad, ese amor que el Espíritu Santo produce en la iglesia, ese amor entre los hermanos, impactará profundamente el mundo. Jesús está mostrando cómo el mundo es impactado. Es decir, escuche esto, el amor de la iglesia
la coinonía, la vida en comunidad de la iglesia, es una evidencia de la verdad del Evangelio. Escuche, es una evidencia al mundo de que Jesús es real, es el Salvador y que la iglesia ha creído en el Hijo de Dios. Es una evidencia del Evangelio. Yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Cómo está tu amor? Ahorita que nos reuníamos y estuvimos orando con los de la alabanza y hablando de este tema, yo les preguntaba eso, ¿cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor por la iglesia? ¿Hasta dónde eres capaz tú de llegar por un hermano? ¿Verdad? Esta gente era capaz de llegar al punto que vendían sus propiedades para poder sostener a otros. Una cosa impresionante. Ahora la pregunta que yo me hago es ¿cómo está nuestro amor? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar nosotros por ayudar al hermano? ¿Es nuestra vida cristiana una vida egocéntrica? ¿O es nuestra vida cristiana un reflejo del amor de Dios? Mi hermano, en un mundo egoísta, sediento de amor, la iglesia debe verse como un oasis. Me explico, para que no me malinterprete. La iglesia es el modelo comunitario de Dios. La iglesia modela al mundo la vida de comunidad que Dios siempre ha querido para el hombre. La iglesia debe reflejar esa vida de comunidad. Una vida gobernada por un gobierno teocrático, donde Dios es el rey. Entonces la iglesia debe modelar en su convivencia, en su comunidad, el estilo de vida comunitario que Dios siempre quiso. Desde que creó a Adán y Eva, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Dios hizo al hombre para habitar en comunidad. Entonces es la iglesia el paradigma, es la iglesia el modelo que debe reflejar la verdad del pueblo de Dios a un mundo egocéntrico. Somos, hermanos, tenemos que ser este tipo de iglesia de comunidad, que cuando la gente nos vea dice: mirad cómo se aman, miren cómo se tratan, miren cómo se cuidan, miren cómo se quieren, se respetan, se valoran. Mira cómo no hablan mal del otro, sino que se cuidan y se protegen las espaldas mutuamente. El mundo debe ver. Qué triste es cuando el mundo dice: esa cristiana sí viene aquí y habla todos los chismes. Qué tristes esos cristianos que llegan al granero y empiezan a hablar mal hasta de los hermanos, que se sientan con sus hijos en la mesa y empiezan a hablar mal de la iglesia, a hablar mal de los hermanos, a hablar mal del pastor. Qué triste, qué tipo de cristianismo tú estás modelando a tus hijos, a tu familia, a tu casa. ¿Sabes qué estás haciendo? Los estás envenenando para que no vuelvan a ninguna iglesia, porque ellos van a decir: imagínense, así es la iglesia. Porque todas las iglesias tienen problemas, ¿o no? Pero tú tienes que ser muy sabio. Si tú tienes algún problema con algún hermano, ve personalmente y habla con él. Hermano, debemos ser generosos porque Dios nuestro Padre es supremamente generoso. ¿Cuántos saben que tienen un Dios que es generoso? Amén. Dios es generoso. Dios en su esencia, en su naturaleza. ¿Por qué Dios es generoso? Porque el amor, escucha esto, siempre se desborda en generosidad. O sea, tú no puedes decir que amas a alguien y no eres generoso con él. Yo no puedo decirle a mi esposa: te amo, mi amor, estoy tan enamorado de ti, y no ser generosa con ella. Y no darle de mi tiempo, y no darle de mis recursos, y no darle de mi vida, porque el que ama se desborda en generosidad. Dios es amor y su amor se manifiesta en generosidad. La creación es una evidencia de la generosidad de Dios, ¿o no? Ahora, Dios ha sido generoso. Mire, Dios hizo todo lo que usted y yo necesitábamos. Dios preparó la creación para poner al hombre en medio de ella. Ese es un Dios generoso. ¿Cuántas estrellas existen? ¿Será que Dios dijo: voy a hacer 50 estrellas porque con 50 tengo? Dios se mide, no podemos contar el número de estrellas, no podemos contar el número de galaxias, no podemos, Dios se desbordó en generosidad cuando Dios creó los cielos, la tierra, los mares, los ríos. Dios se desbordó en generosidad porque su naturaleza, su esencia es generosa. La Biblia nos habla que hay una gracia común
que Dios hace salir sobre su sol sobre buenos y malos, que Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí o no? Eso muestra que Dios es generoso, escuche, y no solo es generoso con los creyentes, sino que Dios es generoso también con el inconverso. Porque esa misma generosidad lo juzgará en el día del juicio. Porque no podrá decir que Dios no lo amó, que Dios no fue generoso, porque Dios le dio la vida hasta el último minuto, le permitió vivir. Entonces, Dios es generoso, hace salir su sol sobre buenos y malos, da su oxígeno, su lluvia a buenos y malos. Eso quiere decir que nosotros tampoco podemos ser excluyentes y decir, yo soy generoso, pero solamente con los hermanos. Error. Aunque la Biblia dice que hagamos bien mayormente a los hermanos. Yo debo procurar hacer bien a los hermanos en primer medida, pero también la Biblia me enseña que Dios es generoso con aquel que no lo conoce. Yo debo como creyente, porque esa generosidad, mira, si tú por ejemplo ves una persona en tu barrio que no tiene comida, hombre, pues si tú puedes darle un mercado, si no tienes un mercado, pues dale unas libras de arroz y una libra de frijol, pero que la persona pueda ver en nosotros esa generosidad de Dios, ese amor de Dios, y no solamente diga, es que este solamente me viene a hablar del evangelio ahí ya, sino que nuestro mensaje sea evidente con lo que hacemos. Entonces necesitamos aprender de Dios nuestro Padre. Mira, Dios nos dio su palabra, su revelación, la escritura. Dios nos dio la escritura. Eso es generosidad. Dios nos dio su espíritu sin medida. Dice la Biblia que Dios no escatimó nada, el que no escatimó ni a su propio hijo. Dios nos dio su espíritu, Dios nos dio a su hijo. ¿Sabes cuál es la mayor muestra de generosidad de Dios? Entregarnos a su hijo por nuestro pecado. Entregarnos a su hijo por nuestro pecado. Es la mayor muestra de la generosidad divina. Dio lo que más amaba, dio lo mejor de sí a su hijo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. El acto de redención es un acto supremamente generoso para que nuestros corazones se llenen de generosidad y la expresemos con alegría, ¿o no? La generosidad en el creyente debe ser algo genuino, porque tiene un Padre que es generoso, que reveló su mayor expresión de generosidad en la cruz del Calvario. Escucha lo que te voy a decir. A medida que yo entiendo mejor lo que sucedió en el Calvario, la obra de la cruz, mi corazón se tiene que volver más generoso. Si la teología, el entendimiento de lo que sucedió en la cruz del Calvario no me hace más generoso, es porque algo no está bien. Porque cuando yo entiendo la obra de gracia de la cruz, mi corazón se llena de gracia para con otros y de profundo amor. Por eso, un verdadero creyente no puede ser tacaño. Porque él ha entendido que su vida depende única y exclusivamente de la gracia de Dios. La generosidad no solo tiene que ver con dinero, porque el problema de nosotros es que nosotros resumimos la generosidad a dinero. Vamos a hablar de la generosidad, entonces el pastor va a hablar de plata. No, es que, escúchame esto, la generosidad no es dinero únicamente. Recuerden la definición de generosidad, es dar lo mejor de nosotros para el bienestar de los demás. ¿Eso tiene que ver con dinero? Sí, es decir, mi dinero está en servicio de los demás. La generosidad no solo tiene que ver con dinero, la generosidad tiene que ver, por ejemplo, también con tiempo. A ver, nosotros somos tacaños con nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a rendir, a vaciar nuestra vida en otro hermano, a enseñar, a discipular? A todas estamos, no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos nosotros a darle lo mejor de nuestra vida a otras personas? La generosidad tiene que ver, hermano, con nuestro esfuerzo también, con nuestro trabajo, con nuestro servicio. ¿Cuánto de nuestro servicio dedicamos para servirle a otras personas? O sea, la generosidad no solo tiene que ver con recurso económico. El que es tacaño, lo es tacaño con todo, con el tiempo, con los recursos, con el servicio. Pero el que es generoso con todo. Es generoso con su tiempo, es generoso con su servicio y es generoso con sus finanzas. Le dice a la gente, ¿en qué me necesita? Aquí estoy. ¿En qué puedo ayudarte? Puedo disponer este tiempo. Porque la generosidad no solo tiene que ver con dinero. Dios nos enseñó que Él es un ser supremamente generoso. Tenemos el papá más generoso del mundo. Dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni a su propio hijo.
¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Imagínense. Lo segundo que vemos, la segunda verdad que vemos en el texto, o que quiero ir desarrollando dentro de esta temática, sacada precisamente del texto, es que la generosidad debe ser un atributo reflejado por cada cristiano. Dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y todos ellos dieron lo mejor de sí mismo para sostener a los demás. ¿Sí o no? Uno ve un acto de generosidad que no es individual, es un acto de generosidad colectivo de toda la iglesia. No eran solo los apóstoles, sino que era toda la iglesia la que era generosa. Hermano, la generosidad tiene que ser un atributo del cristiano, tiene que ser algo genuino, algo que lo apasiona, algo que nace en él. Escuche, ¿por qué sufrimos con la generosidad? Porque la pregunta sería, bueno, y entonces si todos debemos ser así, porque hay mucho creyente que lucha con ser generoso, ¿por qué no puede ser generoso? Lo voy a decir por qué. Muchos de nosotros venimos de una vida tan egoísta en el mundo y no nos hemos podido librar de ella en la iglesia. O sea, nuestra vida sigue siendo, si un cristiano no es generoso es porque su vida sigue siendo egocéntrica. Y es que el mundo nos enseñó a vivir para nosotros mismos. El pecado del huerto del Edén: si comen de ese fruto seréis como Dios. Entonces en el mundo hemos sido esclavos de una vida egocéntrica. Los que duramos, no sé cuánto tiempo duró usted en el mundo, 10, 15, 20 años. Son 20 años que usted vivió siendo remachado por una vida egocéntrica, una vida que giraba alrededor de usted. Todo era para mí, todo era yo, los recursos, el tiempo, todo era para mi bienestar, mis sueños, mis metas y lo que yo quiero. Y vivimos la vida para desgastarla en nosotros mismos. Y venimos de una filosofía que Satanás alimenta. Satanás alimenta el sistema. El mundo vive para sí. El mundo vive para sí mismo. Esa es la manera de vivir del mundo. No hay otra manera. El mundo es un mundo egoísta, egocéntrico, porque está bajo el gobierno satánico. Entonces muchos de nosotros luchamos en nuestro corazón con esa naturaleza pecaminosa, con ese pecado del egocentrismo. Además, recuerden que el ídolo más grande para el mundo es el dinero. Jesús dijo, lo dejó muy claro: ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno o aborrecerá al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas. Y el Señor eleva el amor al dinero como el ídolo más grande que el mundo y el sistema tiene. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús cuando lo tentó? Si me adoras, te daré la gloria y las riquezas de todos estos reinos. Y el Señor le dijo al Señor, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El dinero compite con el gobierno de Cristo. Y muchos creyentes que se han convertido, ellos, pero tienen una lucha terrible con sus finanzas para accederlas a la tarea y a la obra del Señor. Hay muchos creyentes que luchan con esa área. O sea, hermano, no les gusta que la iglesia se predique eso. Pastor, si va a predicar de eso, me dice para no ir. Menos mal que lo estoy haciendo de manera progresiva y llegamos justo a un momento donde hablamos de generosidad y de finanzas. Pero es que la Biblia muestra que el creyente, por obligación, en su corazón debe nacer la generosidad. O sea, debe ser algo que nace en él, que en su carácter se debe formar. Se debe formar. Yo no coincido la idea de un creyente que no sea generoso. Me cuesta creerlo, porque es un creyente que su vida todavía, su economía todavía es esclava del mundo. Martín Lutero decía, hay dos cosas que se tienen que convertir en un creyente: su corazón y su billetera, decía. Porque es esos recursos los que promueven el avance del reino de Dios. Lo vemos en la iglesia primitiva. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Tú luchas o no luchas con esto? Respóndetelo allí mismo. No voy a exponer el pecado de nadie. De hecho, yo no sé en la iglesia quién ofrenda, quién diezma, quién no diezma. No manejo esos temas. Solo maneja la parte administrativa. Pero pensemos en esto. Cuando tenemos un dinero adicional, ¿en qué pensamos en gastarlo? De mundo nos llegó un recurso. ¿Qué pensamos en gastarlo? De pronto alguno ha pensado, la hermanita fulanita de tal me dijo que no había pagado los servicios y que se la van a cortar. Le voy a ayudar con 50,000 pesitos. O nos llega el dinero y decimos, ¡ay, me llegó este dinero! Para diciembre, para la ropa, Son muy egoístas. Son muy egoístas.
Pensamos en nosotros. Dios nos bendice y todo lo que llega es para Miguelito. ¡Wow, wow, wow! Y eso somos un barril sin fondo. Eso tragamos y tragamos. Y todos los recursos que Dios nos da nos los comemos nosotros. Entonces el Señor, ¿cómo va a usarte para bendecir a otro si tu mente ni siquiera le interesa la necesidad de otro hermano? Paréjeme de trompo pues, en una uña. ¿Cómo pensamos en invertir los recursos cuando nos llegan? Hermano, yo le voy a decir algo, no piense en que Dios lo bendiga si usted solo piensa en su propia vida y en sus propias necesidades. Sí, el Señor lo va a sostener, pero ¿para qué Dios bendice a una persona egoísta? Pero pregúntese eso, ¿para seguir alimentando su egoísmo? ¿Para seguir alimentando su egocentrismo? ¿Para seguir alimentando sus propias necesidades? ¿Para seguir alimentando su ego? No, yo creo que Dios trabaja y trata ese tipo de personas. Yo creo que debemos pensar más seriamente si estamos glorificando a Dios con nuestro dinero o no. Yo creo que debemos pensar más seriamente si de verdad estamos glorificando a Dios con los recursos que Dios nos da o no. La generosidad necesita ser un atributo, porque es que, hermano, es que lo vemos en la Biblia. Mire, esta gente vendía sus casas, es una cosa impresionante. Vendía sus casas para poder ayudar a otros. Es una cosa, yo no puedo tapar. Sí, créame que estos son ese tipo de textos que uno dice, uy, no, yo eso no predicaría, me lo salto. Pero yo no me puedo saltar porque estamos estudiando el libro de Hechos de una manera secuencial. El Espíritu Santo nos ha dirigido, nos ha guiado de esa manera a hacerlo. Y yo debo hablar de esto. Cristo restaura la imagen de Dios, la imagen que Satanás deterioró. Y la generosidad es parte de esa imagen en nosotros, que tiene que ser restaurada. Ser generoso es una manera de mostrar al mundo la generosidad y el amor del Dios que tenemos. Hermanos, si bien la Biblia muestra que la generosidad es un don, porque Romanos dice, el apóstol Pablo dice, el que da con liberalidad, hay un don, hay gente que tiene un don especial de generosidad. ¿Usted sabía eso? La Biblia muestra que hay gente que tiene un don especial de generosidad. Eso está en Romanos 12:8, apúntelo y lo lee en su casa. Hay un don especial. Vea, hay gente, yo conozco gente que es capaz de dejar de comer ellos por darle comida a otro. ¿En serio? Usted me va a decir, ¿en serio, pastor? ¿En serio? Hay gente que tiene un don de dar, que hermano, eso es una cosa, es un don del Espíritu. Pero aunque hay personas que tienen el don de la generosidad, hay personas que tienen el don, todos los creyentes somos llamados a ser ampliamente generosos. Nosotros, vea, yo le aseguro que hay personas aquí que abre el closet y tiene 20 pares de zapatos. Y de esos 20 solo usa 5, los otros 5 se le están quedando ahí. Y todavía lo abre y dice, ay, no tengo que ponerme. Y nos duele que el Señor nos muestre, que el Señor nos hable, que un hermano tiene una necesidad, que le dio unos zapatos, nos duele despojarnos de un parcito de esos 20. ¿Por qué? Porque luchamos con ese egoísmo en el corazón, con esa naturaleza caída. Hermano, yo le voy a decir una cosa, usted tiene que vencer ese pecado. Bueno, pídale al Espíritu Santo que doblegue ese pecado. Porque si usted no es una persona generosa, no espere que Dios sea ampliamente generoso para bendecirlo. Esto lo saqué, esto lo leí, esto no lo escribí, esto lo leí, me gustó. Por lo tanto, si el egoísmo o la falta de generosidad existe en un cristiano, esto indica su falta de conocimiento, una mente que no ha sido renovada en ciertas áreas por el Espíritu Santo, una falta de obediencia y un apagamiento del Espíritu Santo en su vida. Porque si algo nos muestra la Biblia es que esta gente era así, porque todos estaban llenos del Espíritu. O sea, porque no hay otra manera de tener ese tipo de generosidad, si no es por la llenura del Espíritu Santo. Eso es una cosa que uno no puede vivir en sus fuerzas. Eso es una cosa que no podríamos vivir de otra manera. La Biblia nos habla de la generosidad. Le voy a leer solamente 2 textos rápidos, 2 textos que nos hablan de esto. Por ejemplo, 1 Timoteo 6 del 17 al 19. Dice así: a los ricos de este siglo, escribe el apóstol Pablo, escribe Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Pablo a Timoteo, sí. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, escuchen, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Mire la generosidad de Dios, en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos pero en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, atesorando para sí buen fundamento
en lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Le dice el Señor a los ricos, que sean ricos en buenas obras, que usen ese dinero para que bendigan a otros. Es lo que está diciendo la Biblia. Y a los que no son ricos, bueno, Hechos 20:35 dice así: en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué dice el Señor? Trabaje para que ayude. Les he enseñado que trabajando obtengan dinero para que ayuden a los necesitados. El que no es rico, ¿qué le dice la Biblia? Trabaje para que con su trabajo tenga cómo ayudar a otros. Tenga cómo ayudar a otros. Y por último, y con esto termino el mensaje. Cada creyente, hermanos, debería ser un ejemplo vivo de generosidad. Cada creyente debería ser un ejemplo vivo de generosidad. Miren los versículos 36 al 37, nos habla de un personaje. Versículo 36 al 37 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, por favor grabes ese nombre, Bernabé, porque de aquí para allá vamos a hablar mucho de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y aquí es interesante porque Lucas empieza hablando de la generosidad de la iglesia y luego cierra el plano y lo pone en la generosidad ¿de quién? De Bernabé. Y Lucas empieza mostrando a Bernabé como un ejemplo vivo de generosidad. Y empieza a hablar de Bernabé. Ahora, ¿quién fue Bernabé? Hermano, Bernabé, escuche, Bernabé es una persona muy influyente en la iglesia primitiva. Este es el primer espacio donde se habla de él. Y lo primero que se dice de Bernabé es que fue tan generoso que tenía una casa y la vendió y trajo el dinero para poder repartirlo a los que tenían necesidad. Entonces, lo primero que vemos en la vida de un hombre tan usado por Dios como lo fue Bernabé es que tenía un corazón supremamente generoso. Tenía un corazón supremamente generoso. Era un miembro de la tribu sacerdotal de los levitas. Fue un personaje clave en el desarrollo de la iglesia primitiva. Mire, Bernabé fue el que, cuando Pablo se convierte, que los demás apóstoles no se querían reunir con Pablo porque decían, ese nos ha convertido, eso es mentira. Fue Bernabé el que estuvo con Pablo y vino y lo trajo y le dijo a los demás apóstoles que creyeran en la obra que Dios había hecho. Fue Bernabé. Bernabé tenía un corazón, hermano, tan dado a la gente. ¿Recuerdan también la discusión que hubo entre Pablo? ¿Sí? Que uno se fue con Silas. Fue Bernabé también el que estaba proponiendo que llevaran de nuevo a Juan Marcos. O sea, porque el corazón de Bernabé era un corazón muy dado a la gente. Entonces, si algo tenemos que procurar nosotros los creyentes, hermanos, es ser como Bernabé. Es ser personas generosas, es ser ejemplo para la iglesia de generosidad, es ser ejemplo para otros, que cuando la gente te vea diga, wow, esta persona está llena del Espíritu Santo, está llena de la palabra de Dios, pero también está llena de generosidad, es una persona supremamente generosa. Eso era Bernabé. Bernabé no solo tenía un conocimiento profundo de la Escritura, no solo estaba lleno del Espíritu Santo, no solo era una persona que anhelaba cumplir la tarea, sino que era una persona que él entendía que todo lo que tenía ahora le pertenecía a Cristo. La Biblia describe a Bernabé en Hechos de los Apóstoles como una persona llena del Espíritu Santo. Bernabé desde sus inicios mostró esa obra en su vida. Él entendió que ahora su vida era de Cristo. Es decir, mi hermano, es que vamos a meditar en algo. Yo quiero que pensemos en algo. Si usted entregó su vida a Cristo, eso quiere decir que toda su vida le pertenece a Cristo. Eso quiere decir que su profesión le pertenece a Cristo. Que si usted es un abogado, si usted es un electricista, eso quiere decir que todos sus dones y talentos están rendidos para cumplir la tarea de predicar el evangelio a todas las naciones, que todo lo que usted tiene le pertenece a Dios, que todos sus dones, sus capacidades, y eso incluye nuestro dinero. Yo le voy a decir algo, ya nuestro dinero no es nuestro dinero es de Dios. Nuestras cosas no son nuestras cosas son de Dios, y Dios es el que ordena cómo las manejemos. Y tenemos que ser sensibles a eso. Ya todo en nosotros es del Señor. Bernabé entendió eso. Bernabé entendió que todo lo que tenía, porque es que tú no te conviertes por partes, ni una parte se entrega al Señor, pero esta parte sí, no, esta parte démela, ¿no? Y nosotros los creyentes todavía estamos discutiendo muchas veces con algunos hermanos que yo me encuentro
fuera de la iglesia, todavía hay gente discutiendo si uno debería dar el diezmo o no. ¿Sabe qué les digo yo? Porque no, que es que el diezmo no es de la ley, que el diezmo sí es de la ley, que el diezmo... Yo les digo, mira, si tú vas al Nuevo Testamento, estás metido en un lío más serio, porque ya no es ni siquiera el diezmo, ya todo lo tuyo le pertenece a Dios. Y el diezmo es lo mínimo, es una limosna para lo que nosotros deberíamos darle al Señor. Para acabar con el conflicto que hay, que es que sí, que es que no. Hermano, en el Nuevo Testamento nos enseña que todo en nosotros le pertenece al Señor y que todo debe concentrarse en la obra evangelística, en la misión, en la tarea que Dios nos entregó. Todo. Pastor, ore por mí para entrar a la universidad, porque yo quiero ser médico. Listo, ¿para qué quieres ser médico? ¿Para ganar plata? ¿Para ganar plata solamente? ¿O tú quieres honrar a Dios con la medicina? ¿O tú quieres que Dios use tu medicina? Porque sí, entonces claro. O sea, ¿para qué estás pensando eso? ¿Para qué quieres tener eso que quieres tener? ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres servir a Dios? ¿O solamente tú quieres sentirte bien y chévere? ¿Quieres para mí? Así vive el mundo. Los cristianos no podemos vivir así. No fuimos llamados a vivir de esa manera. Bernabé entendió que la generosidad honra profundamente a Dios. Dígale al que está a su lado, la generosidad honra profundamente a Dios, porque la generosidad refleja el carácter de Dios. Amén. Hermano, todo creyente debe entender que ahora hasta la ropa le pertenece al Señor. Hasta la ropa que usted trae puesta le pertenece al Señor. Hasta la ropa, ¿en serio? Hasta la loción que se echa le pertenece al Señor. Hay algunos que no han escuchado mi testimonio, ¿no? Porque uno tiene que ser sensible. Si usted siente del Señor, que el Señor le habla a su corazón y le dice que dé eso a alguien, pues hay que hacerlo. Yo le he contado mi testimonio, ¿no? Que cierto día yo tenía un iPad muy bonito que me había comprado en una promoción del éxito, muy bueno, estaba nuevecito y yo tenía ese sentimiento del Señor de regalárselo a un pastor. Pero yo dije, no, yo voy a esperar confirmación y empecé a orar que el Señor me revele, que me hable. Y guardé mi iPad y yo decía, no, eso no puede ser, yo no creo, eso reprendo al diablo esa voz, ¿no? Hermano, y a los 15 días me robaron el iPad. No estoy diciendo pues, o satanizando el tema, pero sí estoy diciendo que perdí la oportunidad de bendecir a alguien. Y se lo llevó un ladrón. Hubiera quedado mejor en manos, ¿no? Si lo hubiera regalado. Pero no, somos tan aferrados, somos tan, no, esto es mío, no, yo lo amo, no. Los seres humanos somos tan apegados a las cosas. Cuando estos son, hermano, esto se le quema a usted de un día para otro y ya no sirve para nada. No hay razón para la que todavía continuemos aquí en la tierra si no es para hacer avanzar el reino de Dios. Escuche esto y con esto termino. No hay razón por la que usted y yo estemos en esta tierra. La única razón por la que estamos todavía es para hacer avanzar el reino de Dios. ¿O no? Porque el cielo es mejor. Pablo dijo, yo quiero irme con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro, o sea, ir al cielo, estar en la eternidad es lo mejor que nos pueda pasar. Por eso los cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Porque estar con el Señor es lo mejor, porque estaremos en la mejor vida. Claro, uno piensa en sus hijos, piensa en muchas cosas, pero claro, el Señor nos podría salvar y llevarnos de una. ¿Por qué el Señor nos deja en la tierra? Para que hagamos la tarea. O sea, no hay razón por la que continúe aquí en la tierra, sino es para hacer la obra y la voluntad de Dios. Y esa obra, escucha lo que te voy a decir, necesita recursos. La obra de Dios necesita recursos. Y Dios quiere bendecirnos a nosotros para que seamos nosotros. Dios nos quiere usar para que nosotros aportemos los recursos. Mire, Dios es Dios milagroso. Dios puede hacer, no sé, Dios puede hacer como dijo cuando Jesús necesitaba pagar impuestos. Le dijo a Pedro, ve y saca ese pescado, una moneda y paga los impuestos. El Señor puede hacer así. ¿Pero por qué no hace así? Porque el Señor quiere que la iglesia se comprometa en su generosidad a sostener el avance del evangelio. Porque Dios nos quiere usar a otros para sostener el avance de la predicación. Se necesitan recursos. Solo le pongo un ejemplo. Ahora volvemos a salir, y no es que esté haciendo la predicación por eso, menos mal usted ha visto que vamos en una serie expositiva. Vamos a salir de misiones otra vez donde las tribus indígenas, con todos los pastores de la confraternidad de algunos hermanos. Vamos a ir el 14 y 15 de diciembre
a enseñar el segundo módulo a más de 120 pastores repartidos en los diferentes lugares. Algunos van hasta La Plata, a 20 horas de aquí. Sí, por allá. ¿Qué necesita para ir allá? Recursos. Es un viaje caro, eso no, nosotros tenemos que pagar esos viajes. ¿Cómo los pagamos? Del dinero que nosotros damos. Dios usa a la iglesia y a nosotros que tenemos recursos para que nosotros podamos ir donde estos hermanos que son hermanos de escasos recursos y llevarles el evangelio. Son viajes muy costosos, créame. Viajes muy costosos, porque hay que pagar el transporte, hay que pagar todo allá. Nosotros no somos carga para ellos en nada. Ellos nos dan, eso sí son muy lindos, nos dan la comida, eso allá es muy rico porque se hace el sancocho, se reúnen. Pero hermano, esta gente es gente que no tiene recursos. Nosotros somos los que vamos y les llevamos a ellos. ¿De dónde salen esos recursos? De la iglesia, del diezmo que usted da, de la ofrenda que usted da. Ya ve que lo que usted hace contribuye al extendimiento de la obra de Dios. Ayer estábamos hablando con un misionero. Necesitamos abrir un campo de misiones en una isla, en Asia, una isla donde nunca ha entrado el evangelio. Pastor Mauricio, si Dios permite, va para allá en marzo a hacer un viaje exploratorio, a mirar ese lugar, porque nunca ha llegado el evangelio allá, nunca. Pero eso es lejos, lejos, estamos hablando de, que no recuerdo el nombre. Es una isla que no conoce si no es misionero. Nos están diciendo, ¿por qué no ponemos unos pastores allá? ¿Qué necesita para eso? Recursos. Entonces, lo que pasa es que como nosotros vivimos tan cómodos acá en la iglesia, ¿no? ¿Sí? Pero hermanos, si nosotros queremos hacer la obra de Dios, eso hablaba ayer con unos jóvenes de nuestra iglesia, si queremos hacer la obra de Dios necesitamos recursos. No la podemos hacer en recursos. ¿De dónde van a provenir los recursos? Dios nos va a bendecir, Dios lo va a bendecir a usted. Entonces, ¿por qué la iglesia debe ser generosa? Para que la tarea de Dios pueda avanzar, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es allí donde se utilizan esos recursos. Una persona comprometida con la misión es una persona que honra a Dios con sus recursos. Y escúcheme, es una persona que Dios siempre va a bendecir, porque Dios sabe que esa persona sabe usar su dinero. Yo siempre he dicho, en lo personal, es una convicción que tengo y creo que es muy bíblica: Dios no bendice un tacaño. ¿Sabe por qué? Porque el tacaño todo es para él. Y si Dios bendice un tacaño, Dios está alimentando un egocentrismo, y Dios es muy santo y Dios no hace eso. Dios bendice a una persona generosa porque es una persona que reparte lo que le llega a su vida y que Dios puede usar como un canal de bendición para muchas personas que necesitan. Por eso hay gente tan bendecida. Termino leyendo este texto. Proverbios 11:24 dice: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Proverbios 12:24: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Conclusión, hermanos, hoy entendimos que todo en nosotros gira alrededor de la misión de Dios. Todo, hasta el sudor. Este sudor debe ser gastado en la misión. Ahí es donde vale la pena invertir nuestra fuerza, nuestros recursos y nuestro trabajo. Llevar a cabo la misión de Dios. Todo gira en torno a Cristo, aún nuestros recursos económicos. Por eso la Biblia dice: porque Dios ama al dador alegre. Porque ¿sabe cómo da el generoso? El generoso da y se goza dando. El generoso no dice: ay, me van a hacer falta estos 20,000. No, el generoso da y se goza. Hermanos, ¿qué tan generosos somos? Preguntémonos. ¿Tenemos la lucha allí todavía? Pues hermanos, la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Concéntrese en la tarea, en la misión, que todo lo que usted necesita le va a ser añadido. Amén. Aprendamos a ser generosos. Pidámosle a Dios ser un ejemplo de generosidad. Amén. Vamos a orar.